España no se quedará quieta ante la decisión del gobierno argentino de expropiar parte de las acciones de la petrolera YPF para hacerse con su control. Una decisión que afecta a la española Repsol, la propietaria de la mayoría de esa empresa. Así lo han indicado los ministros de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo y el ministro de Industria José Manuel Soria, después de reunirse de urgencia con el presidente Mariano Rajoy. El gobierno español impone cautela y pide a sus ministros silencio total sobre las medidas de represalia que se aprobarán el día 27. Entre otras cosas, baraja dejar de importar aceite de soja y bioetanol de Argentina. Nuestro país importó el año pasado un cuarto del total de la exportación mundial argentina de este combustible. Aunque Argentina es el segundo surtidor de bioetanol, Brasil podría ocupar su lugar o bien se podría comprar la materia prima y fabricarlo en suelo español. Así las cosas, el Ministerio de Industria baraja poner coto a las importaciones desleales de biodiesel procedentes de Argentina tras la nacionalización de la compañía YPF. De llevarse a cabo esta medida, supondría un respiro para un sector en situación terminal desde hace 5 años, primero por las importaciones ilegales de Estados Unidos y después por las desleales de Argentina e Indonesia. De aprobarse finalmente esta orden ministerial, España adoptaría medidas internas similares a las aplicadas en otros países europeos como Francia, Bélgica, Grecia o Portugal. El retraso en su aprobación ha provocado ya la pérdida de empleo en más de 3.000 trabajadores en los últimos 3 años. El futuro sector, que todavía mantiene casi 1.000 puestos de trabajos directos, está en peligro de extinción. Delegaciones de PSOE e Izquierda Unida han cerrado este miércoles, a 24 horas de la constitución del nuevo Parlamento andaluz surgido de las elecciones autonómicas, un acuerdo programático articulado en 6 bloques que permitirá garantizar un gobierno estable en la comunidad para toda la legislatura. Así lo han anunciado en rueda de prensa conjunta en Sevilla la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado por Sevilla, José Luis Centella, que han coincidido en destacar que este acuerdo atiende el mandato de los andaluces en las urnas y que va a garantizar un gobierno estable y fuerte para los próximos 4 años. Va a haber un gobierno coherente, fuerte, que va a llamar las cosas por su nombre y que va a cambiar la lógica política. Y ya digo, comparen ustedes los primeros 100 días de cada gobierno y después hablamos el día 101. Susana Díaz ha subrayado el compromiso de ambas formaciones de poner en todo momento por delante los intereses de Andalucía. Nosotros vamos a estar a la altura de los andaluces y de las andaluzas porque hemos entendido el mensaje del 25 de marzo. Desgraciadamente en el camino nos hemos encontrado unos presupuestos generales de Estado injustos, insolidarios y además van contra Andalucía y eso lógicamente ha influido en el trabajo de esta comisión de diálogo. PSOE e Izquierda Unida se han reunido esta tarde para analizar el alcance del acuerdo y realizar sus propuestas para la composición de la mesa del Parlamento, que previsiblemente estará presidida por uno de los 12 diputados de la Federación de Izquierdas. Nueva foto del grupo parlamentario andaluz. El presidente del PP en la región, Javier Arenas, ha nombrado como presidenta de la Cámara Autonómica a Esperanza Oña por su gestión extraordinaria para la comunidad y para las ideas del partido. La proponemos como nuestra candidata a presidir el Parlamento de Andalucía. No podíamos tener mejor candidata. Y la proponemos también, para el caso de que esa iniciativa no prosperase, para ser la primera representante del Partido Popular en la mesa del Parlamento de Andalucía. Carlos Rojas ocupará el cargo de nuevo portavoz del Grupo Popular y Ana Corredera será la portavoz adjunta. Arenas ha recordado que el PSOE fue el único partido que perdió escaños el 25 de marzo y prevé que esta legislatura se convierta en un cara a cara entre el Gobierno central y autonómico. Anuncia que sus primeras iniciativas serán conocer la deuda real de la Junta y exige al presidente en funciones, José Antonio Griñán, que explique dónde irán destinados ese recorte de 2.700 millones de euros. Mucho nos tememos que estos 2.700 millones prácticamente también se vayan a cargar sobre la política social y sobre las inversiones. Eso sí, preservando siempre el monstruo político-burocrático que se ha generado en los últimos 30 años.
Sobre el copago sanitario, el líder del PP en la región insiste en que no es necesario, aunque sí opta por establecer un pacto sociosanitario en la comunidad. El PP andaluz denuncia que José Antonio Griñán, además de autorizar las modificaciones presupuestarias de la partida 31L, conocida como Fondo de Reptiles, conocía el destino de las mismas a través de una memoria justificativa que le remitió Empleo. Al entonces consejero de Economía y Hacienda, cuando se planteaban las modificaciones presupuestarias, se le adjuntaba un informe hasta ahora desconocido, donde se le indicaba exactamente para qué se destinaban esos fondos dentro de la 31L. Y aquí, como ustedes ven, se comprueba que existían ayudas sociolaborales extraordinarias, es decir, utilización del Fondo de Reptiles, para las pólizas que hoy están sometidas a dudas de su legalidad. Esta memoria justificativa en concreto se refiere a ayudas que recibieron los mineros de la faja pirítica de Huelva, trabajadores de Itasal y de Anovo, entre otras que se encontraban en un proceso de reestructuración. Antonio Sanz denuncia que Griñán actuó a sabiendas de los reparos que ya había manifestado la intervención de la Junta sobre los procedimientos que se estaban empleando para otorgar estas ayudas. Esta documentación mostrada a la prensa también ha sido remitida a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, y ha criticado la falta de colaboración de la Junta, que sigue sin enviarle los expedientes que la magistrada les ha solicitado. Mucho nos tememos que la Junta de Andalucía, mejor dicho, el Partido Socialista e Izquierda Unida estén dialogando para no solo alcanzar una alianza de perdedores, sino una coalición para tapar la corrupción en Andalucía, ¿no? Y exige a Diego Valderas que aclare si está dispuesto a que se investiguen otros casos de corrupción como el de Invercaria y no solo el de los ERE. Rosario Soto repasa la ejecución presupuestaria de los últimos 4 años. En 2008 la Junta elaboró unas cuentas en base a un crecimiento del 3,4%, pero este año se cerró con una caída del Producto Interior Bruto del 0,6%. En 2009 la previsión era del 1,5%. Finalmente, el crecimiento de la economía fue nulo y cerramos con un PIB de 3,6 puntos negativos. Lo mismo sucedió en 2010 y en 2011. Los presupuestos para este año se elaboraron tomando como referencia un crecimiento del 1%, cuando las autoridades económicas pronostican una caída del 1,8%. Soto recuerda que ya advirtieron de que estas cuentas no eran las adecuadas. Se hizo un presupuesto falso, se mantuvo ese presupuesto falso y se engañó a todos los andaluces. Griñán hoy debe pedir perdón a los andaluces por haberlos mantenido en un engaño y explicar partida a partida presupuestaria dónde afectan estos recortes de más de 2.600 millones de euros. Que es el último recorte que la Junta ha anunciado y que ésta achaca a los presupuestos aprobados por el Gobierno central. Rosario Soto asegura que es el tercero que su partido denuncia y recuerda los más de 7.000 millones de euros que ya se han recortado en inversiones y los más de 6.000 en políticas sociales. Además, duda de que este tipo de decisiones las pueda tomar un Gobierno en funciones. Tenemos dudas legales de que un Gobierno en funciones pueda llevar a cabo esta medida de no disponibilidad presupuestaria. Lo que pretenden es llevarla a cabo antes de cerrar el acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida. Y recuerda que el PSOE se ha aventurado a aprobar este recorte antes de cerrar el acuerdo con Diego Valderas, cuando éste ya ha avisado de que no quiere seguir políticas de austeridad. Dentro de solo unos días se cumple el 20º aniversario de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, la Expo 92. Una exposición que fue un éxito, con 40 millones de visitas en un recinto que era terreno agrícola y que se acondicionó para acoger 150 pabellones de países, instituciones y empresas. El uso posterior del recinto generó muchas dudas, pero 20 años después se considera plenamente aprovechado, como lo explica Isaías Pérez Saldaña, presidente de Cartuja 93, la sociedad que gestiona el parque tecnológico y científico montado en aquel recinto.
Algunos que siguen empeñados en convertir a este parque y a toda esta isla en una isla de Jaramago, nada más distante. Aquí el rey es el coche y lo que tenemos precisamente como gran problema es el problema de la movilidad. No hay que olvidar que hay más de 30.000 personas todos los días presentes en esta isla, de los cuales 16.000 son profesionales que trabajan justamente en el parque. El 52% de ellos, por cierto, mujeres, y la mayor parte además titulados, licenciados o doctores. La misma opinión sobre el buen uso posterior la sostienen diversos representantes de instituciones, colectivos y asociaciones empresariales, como el decano de los arquitectos sevillanos, Ángel del Río. Yo creo que en Sevilla se ha hecho un modelo que ha sido francamente útil, y aunque en los primeros años pues se veía poca actividad urbana y poca atractivo, sin embargo ahora está plenamente consolidado. Lo cierto es que el recinto de la Cartuja mantiene el 66% de los pabellones de la Expo y no para de crecer con nuevas instalaciones de investigación. El precio de la vivienda cae un 7,2% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo de 2011. La cifra es un 3% menor que en el trimestre anterior. El metro cuadrado en España cuesta como media 1.649 euros, es decir, un piso de 100 metros cuadrados vale 164.900 euros de media. Es el precio que se pagaba en 2004. Desde 2008, cuando se marcaron los máximos, los pisos han bajado un 21%. El valor de la vivienda libre, nueva y usada, ha caído de forma similar. La vivienda protegida cayó, en cambio, un 1,2%. El precio por metro cuadrado de una vivienda protegida es de 1.151 euros. Por zonas, los mayores descensos se dieron en Aragón, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los precios de las viviendas bajaron en todas las comunidades en este primer trimestre, salvo en Ceuta y Melilla. ¿Se imaginan un mundo en el que no hiciera falta el dinero y se pudiera subsistir intercambiando nuestros conocimientos o habilidades? Pues esta es la premisa de partida del Banco del Tiempo, ideado por el Ayuntamiento de la capital. Una manera más de ayudar a los que no tienen recursos. Los interesados se podrán inscribir en un listado, pasarán una entrevista y ya podrán iniciar esta especie de trueque o cadena de favores. La persona interesada debe hacer una entrevista previa, donde ofertará los servicios que quiere prestar. Los usuarios, que podrán ser hombres y mujeres mayores de edad, dispondrán de un boletín mensual con un listado de servicios que se ofertan y una chequera para realizar los pagos a sus servicios, con cheques del tiempo. Todos los servicios tienen como precio el tiempo que se tarda en realizarlos. El valor de estos cheques se irán canjeando a su vez por otros servicios. Una iniciativa que ya está en marcha y cualquiera puede apuntarse a este banco de solidaridad. Ya saben, a partir de ahora podrán cambiar sus conocimientos, por ejemplo, de fontanería, por clases de francés o inglés. La gremial del taxi ya está a punto de inaugurar el nuevo edificio situado en el sector 20 de la capital, que podría comenzar su actividad a partir de la semana que viene y muestra ya una imagen prácticamente terminada. La construcción está valorada en unos 900.000 euros y prevé albergar las oficinas de la gremial, la central, un taller y una gasolinera. Antonio García, presidente de la gremial del taxi, asegura que a pesar de que en un primer momento algunos taxistas miraron con recelo el proyecto por temor a los costes, la expresión general es muy positiva por la cantidad de gestiones que se van a tramitar desde allí. Ahí se gestiona lo que es la radioemisora, damos una sala de operadora, y lo que es gestoría, nuestra oficina. Ahí pues, la gestoría gestiona todo lo que es tema de matriculaciones, el IVA, las retenciones, todo lo que es una gestoría. El proyecto ha salido adelante gracias a la ayuda de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con una subvención, y al Ayuntamiento de Almería, que ha participado cediendo los terrenos en donde se ha construido. Ha costado muchísimo esfuerzo, pero por fin ha arrancado la 27 edición de la Expo Agro. 9.000 metros cuadrados de exposición, más de una centena de expositores directos y más de 250 indirectos. Una feria profesional en la que el sector quiere seguir luchando contra la crisis. Y yo creo que esperanza en que hoy, pues sea estos 3 días,
sean 3 días de ánimo, 3 días en los que hablemos de futuro, en los que hablemos de que estamos aquí juntos, en los que sigamos luchando por nuestra Almería y, por supuesto, porque el modelo Almería, el trozo de espoaro que tenemos aquí y lo que representa a nivel internacional, pues siga siendo ese embajador. La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, tras cortar la cinta inaugural, ha hecho un llamamiento al sector. Ha pedido mejorar en la comercialización y en la competitividad de nuestros productos. Además, ha anunciado un proyecto de futuro para nuestra agricultura. De la puesta en marcha de un instituto europeo para la investigación y la innovación agroalimentaria con sede en Almería, en el PITA. Yo creo que esas son, desde luego, reunimos todos los requisitos, lo estamos trabajando, lo venimos trabajando con Bruselas. Estoy convencida de que toda la sociedad, no solo almeriense, sino andaluza. Una feria profesional en la que está representado todo el sector y que también tiene carácter internacional. Un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha muerto esta madrugada en su domicilio de Sevilla por heridas de arma blanca que presuntamente le provocó su marido. Él poco después decidió quitarse la vida arrojándose a la calle desde la azotea del bloque. El cadáver de Rosario, de 55 años, fue hallado por el hijo del matrimonio, de 18, en el salón de su casa alrededor de la 1 de la madrugada. Los gritos fueron lo que alertaron a los vecinos. Yo al principio pensaba que era gente que volvía de la movida, pero después resulta que empezaron a llorar y ya pensaba, digo, bueno, pues esto ya no es de la movida. Puse un poquito el oído a través de la ventana, como es lógico, y empecé a escuchar que es que la habían matado. Y entonces digo, bueno, a ver quién ha matado a quién. Escucharon el hijo como lloraba, estaba porreando al vecino y entonces dijo que su madre estaba muerta en su casa, pero que el padre no estaba. Y a la media hora por ahí se escuchó la gente en la calle que como que se había tirado el padre de la azotea. Se subió para arriba, se encerró en la azotea con llave y entonces se tiró para abajo. El suceso ha sorprendido a los vecinos, ya que parecían una pareja muy normal. Lo que yo conozco de ese matrimonio es que se llevaban bien, lo he visto salir, como sale cualquier matrimonio, y que yo no he escuchado nunca una discusión entre ellos. Un vecino normal, como se llevaba bien con nosotros o con el resto de vecinos, bien. No, la verdad que nunca he escuchado jaleo de ellos. Además, el hijo es muy simpático y ellos también, ¿verdad? Es una cosa rara, vamos. La Policía Nacional continúa investigando el suceso, aunque ya se ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género. Una fuerte racha de viento fue la que al parecer provocó la caída de la avioneta y causó la muerte de sus 2 ocupantes. 2 hombres de 35 y 36 años murieron en el accidente ocurrido ayer en Vélez, Málaga. Uno era el instructor, el otro se había subido para realizar un vuelo lúdico. Justo antes de este vuelo, el instructor había llevado a la novia del acompañante fallecido. El vicepresidente del Real Aeroclub de Málaga ha contado que el accidente se produjo cuando el piloto intentó remontar el vuelo después de no conseguir aterrizar. El tema del viento en el avión es un tema muy complicado porque es precisamente la variable más importante desde el punto de vista de la seguridad. En el momento del accidente hacía mucho más viento del aconsejable quizás para este tipo de avión, aunque tampoco podemos valorar porque no estábamos encima del piloto ni sabíamos exactamente cuál era el viento en ese momento exacto, aunque todo indica en que una racha probablemente lo haya tumbado precisamente por no tener en cuenta quizás la variable de viento. El ultraligero cayó a 200 metros del aeródromo sobre una plantación. En la misma zona han ocurrido otros accidentes en los últimos años, el más grave en 2003, cuando murieron 4 personas que viajaban en una avioneta. Reflexionar sobre la pérdida de la memoria. Esa es la idea sobre la que gira Reset, una obra de teatro que acerca al espectador las dificultades a las que se enfrenta un enfermo afectado por Alzheimer. El argumento se estructura a modo de un puzzle de intriga en el que se reconstruyen las diversas piezas que configuran la memoria de un paciente cuya enfermedad afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo. Roberto García dirige esta producción dramática que se estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia. Queremos hablar de la memoria como un elemento capital de nuestra existencia, en este caso la falta de memoria, y por eso utilizamos la enfermedad del Alzheimer, ¿no?, que hoy en día, en esta época de tanto progreso y tantas memorias USB, pues cada vez padecemos más.
Pilar Almería, Jordi Ballester y Mercè Tienda encarnan el papel de los facultativos que tratan de recuperar la memoria de Víctor, el enfermo a quien da vida Juli Cantó. Todo un reto para el actor por la extrema sensibilidad y profundidad del personaje. ...45 jóvenes promesas de la escultura tanto nacional como internacional se dan cita desde esta mañana en la Universidad de Almería. Se trata de un escaparate mundial para la Escuela del Mármol y que le permite colocarse a la cabeza de los centros formativos de toda Europa. Una actividad que como principales objetivos tiene la mayor difusión posible del mármol y las distintas manifestaciones desde una perspectiva cultural y turística hasta la promoción de los jóvenes artistas escultóricos. Nosotros hemos hablado con 2 de ellos que nos han explicado qué trabajo van a realizar y las bondades del mármol. Voy a hacer un percebe. Yo vengo de Galicia y pues a representar un poco la tierra. Para la gente que no sepa cómo va todo esto de la escultura en mármol, ¿qué es lo primero que se hace? Pues para realizar la escultura se hace un boceto, se dibuja en la piedra un boceto y se va dando forma. Puedes tener una maqueta y vas mirando y vas dando forma simplemente. ¿Qué dificultades o qué facilidades encuentras con el mármol? Pues muy agradecido, si lo tratas bien, con cariño y no sé, y tienes una técnica que se pueda trabajar cómodo, no hay ningún problema. El color es bonito, es muy, no sé, te permite muchas cosas delicadas que no te permite otro tipo de piedra. El viernes 20 de abril se decidirán cuáles han sido las obras premiadas, tanto por parte del jurado final como por las numerosas personas que se acerquen y quieran participar en este evento en el que el mármol blanco es el protagonista. Más de 1.300 atletas tomaron parte en la 6ª carrera de los 10 kilómetros del puerto de la capital. Pequeños, jóvenes, mayores, los que iban a competir o simplemente los que iban a pasar un buen rato. Nadie se quiso perder esta prueba popular que sigue ganando adeptos. Los participantes tuvieron que luchar contra el viento, que se convirtió en el auténtico protagonista negativo de la carrera. En categoría masculina, el atleta Daniel Lava, que partía como principal favorito, cumplió con todos los pronósticos y consiguió la victoria con solvencia. En categoría femenina, el triunfo fue para Almudena Saldaña, que logró una amplia ventaja sobre las 2 atletas que quedaron en 2ª y 3ª posición. Pero sin duda, en esta edición de la carrera del puerto, todos ganaron, aunque fuera el viento.